Olá, eu me chamo Arielle e sou pós-doutoranda no Laboratório de Paleobiologia da Universidade Federal do Pampa, em São Gabriel, Brasil, Rio Grande do Sul. Bueno, me gustaría estar ahí con ustedes personalmente, pero debido a los cambios climáticos, algo que coincidentemente vamos a hablar en esta charla, no fue posible. Es una lástima, pero los agradezco mucho la posibilidad de grabar esta presentación, porque así puedo compartir con ustedes aunque a la distancia. Bueno, esta charla se trata de un proyecto que busca comprender la extinción masiva del Pérmico Triásico y su recuperación a través de la ecología de los tetrápodos fósiles, con especial foco para los fósiles de Brasil. Las extinciones masivas son uno de los fenómenos macroevolutivos más dramáticos documentados por el registro fósil. Y la extinción masiva del Pérmico y Triásico es conocida como The Great Dying y es categorizada como la mayor de todas las extinciones masivas. Además, muestra similitudes con la pérdida de biodiversidad actual inducida por el cambio climático, como por ejemplo el calentamiento global, aridez climática, anoxia y acidificación oceánica. Así, reconstruir cómo los taxones respondieron a ese estrés climático en el pasado durante ese evento es crucial para comprender la actual emergencia climática que vivimos. Y ese es uno de los objetivos de este estudio. Así como evaluar la recuperación de esas comunidades a través de una revisión exhaustiva de los tetrápodos fósiles del Pérmico y Triásico de Brasil, integrados a análisis ecológicas. Para eso, recompilamos ocurrencias de los datos fósiles desde la base de datos Paleobiology Database, de los datos de literatura, de visitas a museos y colecciones científicas, así como de trabajo de campo, donde tenemos recompilados más de 4,000 registros de tetrápodos fósiles terrestres de Brasil, siendo que solamente 25 de esos datos son de literatura o bases de datos, y los otros 45% son datos aún no publicados, la gran mayoría de museos. El análisis de datos consistió en evaluar patrones de diversidad relacionados con los cambios climáticos del pasado de ese entonces, considerando la riqueza de taxones versus datos de temperatura y precipitación oriundos de la base de datos Bridge de la Universidad de Bristol. También considerando esas variables y otras variables climáticas también, además de topográficas, de esa misma base de datos, integradas a las ocurrencias de los tetrápodes fósiles globales de esos periodos, nosotros estimamos la distribución geográfica de esos grupos a través de modelos de nicho ecológico. Para los fósiles de Brasil también se evaluó las interacciones ecológicas a través de la revisión de los hábitos alimentarios, usando los datos de, por ejemplo, dientes, de hábito y de tamaño. Y el tamaño se estimó con base en la masa corporal, que fue estimada medindo la circunferencia del fémur para animales bípedes, la circunferencia del fémur y del húmero para animales cuadrúpedes, cuando esos estaban disponibles, o entonces por la longitud del cráneo, cuando también disponible, y esos análisis fueron hechos en el software R con el paquete Mass Estimate. Y entonces, con los datos de dieta, de masa y
de hábito de los taxones, se estimaron sus relaciones tróficas en la cadena alimentar para generar redes ecológicas y estimar interacciones entre los animales. Y eso se hizo a través del paquete bipartite y GREPH. Como resultados, se compilaron datos de 120 taxones únicos de tetrápodos terrestres del Pérmico y Triásico de Brasil, con los cuales su diversidad a lo largo del tiempo se correlacionó altamente con los cambios climáticos, en especial para el periodo pérmico, donde vemos una alta correlación, donde la diversidad de los taxones disminuye en la medida que la temperatura aumenta y la precipitación baja. En cuanto a los hábitos alimentarios de las paleocomunidades de tetrápodos del Pérmico y Triásico de Brasil, se observó una caída muy drástica de la cantidad de herbívoros después del evento de extinción masiva del Pérmico, lo que revela la inestabilidad de la paleocomunidad, lo que es también un ejemplo típico de fauna de desastre. Cuanto a los índices de interacción, ellos revelaron la complejidad, ellos revelan los índices de interacción de interacciones ecológicas de comunidades, revelan de diferentes maneras la complejidad de la estructura de las comunidades. En nuestros resultados, por ejemplo, podemos ver que el índice de agregación en rojo y de conectancia en negro son mayores para las comunidades post-extinción en el inicio del Triásico, y en ese momento la modularidad muestra una queda, lo que representa que no hay mucha complejidad de grupos ecológicos dentro de esa comunidad. La comunidad es más agregada y hace conexión con lo máximo que puede de lo poco que tiene. Y es interesante analizar estas comparaciones, hacer comparaciones con los ambientes actuales. Por ejemplo, esto mismo se revela para comunidades de ambientes desérticos actualmente. Con los modelos de nicho globales, geográficamente notamos una disminución en el inicio del Triásico de la distribución posible, o sea, del nicho disponible para la mayoría de los taxones. Acá están figurados los grandes grupos que sobrevivieron la extinción en masa del Pérmico, del final del Pérmico, como los anfibios, Temnospondyli, el gran grupo de los Synapsida y Archosauromorphos. Y entonces, analizando las principales variables climáticas del nicho ecológico de cada uno de esos modelos de nicho para cada uno de los grandes grupos, se percibe que la estabilidad de la temperatura fue importante para los temnospóndilos justo al final del Pérmico y inicio del Triásico. Así como se nota lo mismo para los Synapsida. Y esa también pasa a ser importante para los Archosauromorphos en ese periodo crucial. Bueno, entonces, la capacidad de resistencia a la estacionalidad de la temperatura fue crucial para la supervivencia de estos grupos durante ese evento de extinción masiva. ¿Pero qué es la estacionalidad de la temperatura? Esa variable representa la diferencia entre la temperatura más alta del mes y la temperatura más fría. Es una media entre eso a lo largo del año durante los meses. O sea, este índice representa un aumento de los eventos extremos climáticos en esta ocasión de la temperatura.
Y actualmente la estacionalidad de la temperatura ha aumentado. Entonces, en el pasado, la estacionalidad de la temperatura ha aumentado y acá se ve una representación paleoartística de cómo sería un calor excesivo eh, durante, durante la extinción del final del Pérmico, un ejemplo de incendios también, y en el otro lado un ejemplo hoy en los años pasados, por ejemplo, incendios en el bioma del Pantanal que ocurrió en Brasil debido al calor excesivo, así como en el Chaco de Argentina y muchas otras regiones, no solamente de Sudamérica, como también del mundo. Y acá, la región de Brasil donde se inundó, motivo por el cual estoy grabando acá en la cámara, muestro entonces, llamo la atención para esa diferencia de en menos de 2 años que pasó desde la sequía de muchos ríos hasta ahora inundaciones extremas. Bueno, entonces ese proyecto que les presenté hoy es uno de los primeros a hacer uso de herramientas ecológicas en los datos fósiles de Sudamérica para comprender esa extinción masiva del final del Pérmico, la cual nos encaja en un estudio de paleontología de la conservación debido a esa similitud con los cambios actuales. En ese sentido, nosotros alertamos que los recursos en estudios y medidas con enfoque para este contexto de cambios climáticos extremos, en especial para la estacionalidad de la temperatura para eventos extremos, es urgente que sean aplicados a la vida terrestre actual. Entonces, buscando medidas de protección y de resistencia a este grande cambio climático. Bueno, les agradezco la atención, esta posibilidad de estar hablando acá por cámara. Agradezco a todas las instituciones envolvidas en ese estudio, la Fundación Le Mans, que por el recurso financiero, a todo el equipo. Entonces acá una fotito de nosotros, de cada uno de los principales miembros del equipo, trabajando también en el campo. Y les invito a seguir nuestro proyecto en Instagram, donde también aprovecho para decir que ese proyecto también tiene una vertente de educación ambiental, y al final del año iremos a hacer una exposición con las reconstrucciones de todos los animales de algunos animales que existían acá en ese periodo del Pérmico y Triásico en el sur de Brasil. Y con impresiones en 3D iremos montar una exposición con los animales en tamaño real, y iremos divulgar entonces y hacer ese trabajo de paleontología de la conservación para que este tema sea más integrado a la sociedad como un todo. Y podrán los que nos sigan en Instagram en el Permo Triassic Project, podrán acompañar estas diversiones y las novedades y las publicaciones del proyecto. Y también dejo mi email, mi correo electrónico para quien quiera hablar, aprender. Será un gusto compartir y conocer más cientistas de Argentina. Muchas gracias.